Amigos de Esfera Legal, muy buenas noches. Habíamos pasado algunos días sin transmitir nuestra cápsula sobre reserva de derechos derivado de algunas actividades jurídicas que nos han ocupado, entre ellas la actualización de nuestra obra, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es editada por la editorial Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas SADCB, PACJ, a la cual agradecemos el favor de su invitación a colaborar con ellos en esta y en otras obras que de nuestra autoría están publicadas. Arturo Rodríguez Gutiérrez, su amigo, entre ellas, como les decía, la Constitución Política de los Estados Unidos comentada, y pues como debe ser, se está actualizando, conteniendo tanto el decreto de reforma de marzo de este año como el de hace unos días de mayo, los que hablan sobre la no condonación de impuestos y sobre el nuevo sistema de salud para el bienestar y el otorgamiento de becas y pensiones a jóvenes, indígenas, afrodescendientes y personas de la tercera edad, así como a personas con discapacidad. Pero bueno, nuestro tema es la reserva de derechos y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que se relaciona con convenciones, con reglamentos, con la ley de derechos de autor y con la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos referimos al certificado de licitud de contenido y título. Este documento, que es expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, adscrita a la Unidad y Dirección de Medios de Comunicación, que esa fue una fusión que se dio a partir de las reformas de la Ley Federal de la Administración Pública del año 2019, porque antes era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. ¿En qué consiste el certificado de licitud de contenido y título? ¿Qué es? ¿De dónde deriva? Bueno, primeramente este certificado tiene un poco de ligazón con el artículo 6º constitucional, que dice que todo mundo podrá hablar y escribir de los temas que quiera, sin mayor limitación que la moral, el orden público y el prestigio de las personas, que a su vez se materializó en la Ley de Persecución de Delitos de Imprenta de 1917, que a su vez se reforzó con la firma de la Convención para prohibir la circulación de publicaciones obscenas de Ginebra, Suiza, del año 1923, a la cual México se adhiere en 1946, de la cual deriva el primer reglamento de publicaciones ilustradas del año 1951, que se reforma en 1981 durante el sexenio de José López Portillo y que no se ha reformado desde entonces, lo cual es una norma un tanto cuanto obsoleta, pues tiene algunos temas interesantes. Por ejemplo, el artículo 6º señala qué títulos podrían considerarse ilícitos, qué temáticas y contenidos pueden considerarse ilícitos también. Entre ellos está la idea de que mediante ciertas artes ilícitas los personajes puedan obtener un beneficio indebido, es decir, que se haga una apología del delito, una apología del vicio, se rechace la moral, las buenas costumbres, el trabajo honesto y sean obscenas o pornográficas. Como podrán imaginar, entre 1981 y el día de hoy, a casi 40 años, pues las normas sí están un tanto cuanto desfasadas. De hecho, en alguna época se ha tratado de trabajar en su adecuación, no se ha conseguido todavía eso. Obviamente el proceso legislativo actual, pues como está detenido y que está ocupado en otros temas más importantes, pues no se ha ocupado de lleno en atenderlo. Y se sigue manteniendo uno que, por ejemplo, el artículo 10 de ese reglamento señala, palabras más, palabras menos, que para que se pueda obtener el título será menester que quien obtenga la protección del cabezal de periódico, cabezal, o sea, ni siquiera estamos hablando de reserva de derechos, deberá acudir a la Dirección General del Derecho de Autor, 1981, para que le informen que a la dirección le va a informar la comisión calificadora que el título no es obsceno, para que la dirección pueda, a su vez, otorgar el título. Y ciertamente en 1981, 1980 y tantos, sí se hacía así, pero con la nueva Ley Federal del Derecho de Autor expedida en 1997, o en vigor desde el 97 porque se expidió en 1996, ya no se maneja de esta manera. Ahora se otorga el certificado atendiendo, por supuesto, a lo que nos marca el artículo 178 de la Ley Federal del Derecho de Autor en cuanto a lo que es y no es materia de reserva de derechos para publicaciones periódicas, ocupándonos en este tema. Y ya la comisión calificadora verificará con posterioridad que el título no sea ilícito o el contenido. Y para ello solicita dos cosas: certificado de reserva de derechos al uso exclusivo o la renovación de este, y 5 ejemplares de la última publicación. Es decir, si hablamos de un periódico, el periódico tendrá que ser el del día previo a la presentación del trámite. Si es de una revista, pues a la del periodo previo a la presentación del trámite, sea semanal, quincenal, mensual, bimensual, etcétera.
La comisión obviamente también pide pues un pago de derechos, pide que se acredite la personalidad de quien lo hace, que se acredite la personalidad del editor, no necesariamente tiene que ser el mismo el representante legal y el editor. Y una vez que se hace esto, el pleno de la comisión sesiona y verifican si los títulos no son ilícitos o los contenidos. ¿Quiénes integran actualmente el pleno? Sin caer en los nombres, es el director de comunicación de la Secretaría de Gobernación, el secretario técnico de la Comisión Calificadora, el director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, un representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, un integrante de la Asociación a Favor de lo Mejor, eso ya presta cierta subjetividad adicional, y un periodista. En algunos momentos fueron parte del pleno, no sé si actualmente acudan como invitados, tanto una persona de la Facultad de Psicología de la UNAM, así como un representante de la Asociación de Voceadores de la Ciudad de México. ¿Esto para qué? El certificado de licitud finalmente permite la circulación de los ejemplares y de las publicaciones. Es donde incurre de repente la duda de interpretación. Si el artículo 6 nos dice que no hay censura previa y no podrá impedirse la circulación de los escritos, pues ¿por qué la consecuencia de que no existe el certificado de licitud y el certificado de contenido es que no circule la publicación? Creo que precisamente por eso urge la actualización del reglamento. Y como les decía, en alguna época se estuvo viendo, lo estuvimos viendo, pues allá por los años 2007-2009, el Instituto Nacional del Derecho de Autor siempre ha sido parte de esta comisión. El director general, por sus actividades, regularmente no asistía, ignoro el día de hoy también cómo es el procedimiento. Y lo que ocurría era que él le pedía al director de reserva de derechos que asistiera en su representación. En ese caso no solía asistir tampoco el director de reserva de derechos por sus propias actividades y solicitaba a algunos de los jefes de departamento subdirectores que acudieran. En aquella época, cuando yo colaboré en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en la jefatura de nulidades, cancelaciones y caducidades, me pedían que yo acudiera a algunas de esas reuniones. Posteriormente fue otro jefe de departamento a estas reuniones y pues el procedimiento que en aquella época se estilaba, no sé si ha diferido mucho, el reglamento al final del día es el mismo, se tiene que sujetar uno a eso, pues era que llegaba un listado de publicaciones, se verificaba que tuviera el certificado de reserva, se verificaba que estuvieran los ejemplares y pues cada uno de los integrantes de este pleno daba su punto de vista sobre si era válido o no el título, si era lícito o no el contenido. Pero esto, tanto por la redacción del reglamento como por la misma subjetividad de las personas, pues daba lugar a veces a malos entendidos, ¿no? En alguna ocasión nos tocó que había una publicación que su contenido parecía erótico. De hecho, era una publicación de fotografía erótica. Pero cuando se revisó el ejemplar en cuanto a su redacción, lo que vendría siendo la nota editorial, etcétera, etcétera, caímos en cuenta que se trataba de una publicación temática. Es decir, cada número era diferente, cada número era dirigido a un cierto tema y el ejemplar que nos había sido remitido, ese número fue dedicado a fotografía erótica. El siguiente podría haber sido dedicado a casas, a bibliotecas, a caballos, etcétera. Entonces, pues al principio se estaba proponiendo que se llamara al editor para pedirle que embolsaran la publicación en bolsa de celofán negra, que no estuviera a la vista de menores, niños, niñas y adolescentes. Pero ya cuando se revisa esto, pues sí se cae en cuenta que no es así. Por supuesto, el tema de los contenidos también era muy subjetivo, ¿no? En aquel momento, como comenté, que había un representante de la Facultad de Psicología o una persona egresada de la Facultad de Psicología, pues decía, ¿no? Que algunos temas sí eran machistas, sí eran misóginos, sí daban lugar a ciertos estereotipos de género, raciales, etcétera. Y se proponía, en consecuencia dentro de las actas, que se le pidiera al editor que participara en distintos foros o en actividades de capacitación para poder tratar debidamente estos temas. Claro, pues algunas publicaciones que su contenido es prácticamente enfocado a fomentar estos, pues sí era muy complicado. De hecho, hubo publicaciones que en su momento se les retiró el certificado porque no cumplieron con lo que se les solicitaba. Y de ahí que también la Unión de Voceadores estuviera involucrada como parte en aquella época. Yo supongo que todavía lo ha de estar de manera auxiliar, pues para evitar la circulación de estas publicaciones de manera ilícita. Y también se imponen multas, se imponen que van desde los 500 hasta los 100,000 pesos, si mal no recuerdo el número, pero entonces incurrimos en varios temas, ¿no? Uno, ya no se pide la autorización de la comisión
para que Reservas otorgue el certificado. Ahora es el certificado como base para la verificación de la licitud. Ninguna parte de la ley impide pronunciarse sobre la moralidad o no de las obras en forma general, y en el tema de Reservas pues también pasó tal cual esa idea, pues finalmente no es una atribución que correspondería, porque volvemos a esto, sería una cuestión de censura. Dos, el reglamento, al estar redactado como está redactado, pues finalmente implica cierta responsabilidad para esta subjetividad. En consecuencia, tiene que ser de alguna manera revisado y adecuado a la brevedad. Y tres, si la Constitución dice que no hay censura, pues de pronto pareciera que la hay, por lo menos en la forma en que hoy está organizado el reglamento, y en su momento estuvo organizada la revisión del certificado. En consecuencia, el tema fundamental será la adecuación de este reglamento para los efectos conducentes. Tal vez en su momento el presidente de la Comisión de Cultura del Senado o de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados pudieran ocuparse de este tema, por ser tema un tanto cuanto cultural, aunque por la forma en que está, pues está en gobernación, tal vez sería la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Finalmente, en esfera legal, como siempre, con todo gusto les apoyamos a la obtención del certificado de reserva y a los trámites necesarios para los certificados de licitud de contenido y título. Como saben ustedes, en los comentarios está la página web señalada, nuestro correo electrónico esferalegalmx@gmail.com, nuestro teléfono 55 31 50 92 48. Actualmente, bueno, nos encontramos de manera remota laborando por este mismo tema de la contingencia, pero en el correo, en el WhatsApp, que es el mismo número del teléfono, con todo gusto les podemos apoyar en las dudas que tengan. Los trámites de dictamen previo se pueden seguir revisando a través de medios electrónicos en tanto pase este tema de la contingencia. De eso nos ocuparemos también en próximas pláticas. Y bueno, pues como siempre, en esfera legal, protegemos tu creatividad, sobre todo si es obtener el certificado y el certificado del sitio de contenido y título. Muchas gracias y estamos a sus órdenes para cualquier duda que sobre esto o cualquier otro tema de reserva de derechos en lo particular y de derechos de autor y propiedad intelectual en lo general gusten plantearnos. Muchas gracias y hasta pronto.